Padre Santo, eterno Dios, divino Rey, soberano Salvador. A ti te adoramos, a ti te damos gloria. Tú eres Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el eterno Dios, el Dios nuestro, Señor, que nos favorece a través de ese sacrificio eterno de nuestro Señor Jesucristo, para que reconozcamos nuestros pecados, nos arrepintamos de Él, reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que murió por nuestros pecados, nuestras rebeliones y nuestra maldad, y que al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está intercediendo por cada uno de nosotros. Y a través de esa confianza en Él, de esa declaración de fe en Él, nosotros creemos, Señor, de que Tú nos has sellado con Tu Santo Espíritu y nos has dado esperanza y vida eterna para el futuro. Señor, te damos las gracias por estar con nosotros también, porque Tu palabra nos dice que donde están Tus hijos reunidos, Tú estás en medio de ellos. Gracias por Tu palabra, Padre Santo, porque Tu palabra también fue dejada con un propósito, y ese propósito es conocerte más a Ti, Tu justicia, Padre Santo, Tu poder divino y el amor que Tú tienes con cada uno de nosotros, porque Tu palabra nos dice y nos repite muchas veces, Señor, que Tú amas al hombre y no quieres que muera, Señor, sino que viva eternamente contigo. Por eso te damos la gracia por cada hermano, hermana que se ha podido conectar en esta mañana. Te rogamos que Tú, bendito Dios, tomes control de cada una de sus vidas y a través de la palabra, Señor, también podamos crecer, Padre Santo, espiritualmente para adorarte y bendecirte a Ti y para hacer lo que Tú nos has mandado, predicar Tu evangelio con autoridad y poder en el nombre precioso de Jesús, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Gracias, Padre, por aquellos que Tú vas a agregar a Tu iglesia, porque sabemos, Señor, de que Tú eres el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Tú no has cambiado. Tú sigues salvando las almas que se acercan a Ti, Padre Santo, porque Tú eres bueno y para siempre es Tu misericordia. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Y la iglesia dice amén. Amén, mis hermanos, que Dios les bendiga. Es un honor, yo creo que es un honor llevar la palabra de Dios, algo tan delicado, tan grande y tan sagrado. Y primeramente quiero pedir dos cosas. Al final de la reunión vamos a dejar un tiempecito para poder responder a nuestros hermanos sus preguntas sobre este tema, porque es un tema bastante amplio. Y quisiera que nuestros hermanos líderes me pudieran apoyar en eso. Amén. Nuestro pastor, nuestro hermano José Fuente, nuestro hermano Enríquez, que ellos me pudieran cooperar después para que pudieran responder cualquier pregunta que nuestros hermanos hagan en relación a este tema. El tema de hoy en día se va a tratar el hombre carnal y el hombre espiritual. Amén. Como digo, es un tema bastante grande y bastante amplio. Y muchas veces hay cosas que nosotros olvidamos. Entonces la palabra de Dios nos está enseñando cada día. Inclusive el pastor el viernes o el martes mencionó parte de este tema. Y el hermano el viernes mencionaba también de que cuando nosotros pidamos tenemos que pedir a Dios conforme a su voluntad. Entonces, antes de empezar la palabra de Dios, yo quiero leer algo que Dios ha puesto en mi corazón y que todos mis hermanos puedan estar escuchando. No se vayan, porque muchas veces dejamos el prendido y nos vamos, entonces no escuchamos la palabra. Esto dice así, dice, el hermano que escribió esta alabanza dice: mi corazón se ha endurecido a causa de los años que no he estado contigo. He desviado lentamente mi mirada a cosas vanas y poco a poco voy tratando de ignorar que tú me llamas. He sentido muchas veces tu llamado y me hago el sordo para que puedan pensar que no he escuchado. Pero en las noches me desvelo y no lo niego. Estoy envuelto en llanto porque sé que mi Señor jamás será burlado. Después dice, mi Señor, ya no resisto. Extraño los momentos, los minutos que yo estuve contigo.
Y hoy vuelvo a tu altar arrepentido y me doy cuenta, mi Señor, que no he sido un buen hijo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, hermanos, olvidamos que cada día, cada momento, cada minuto que pasa, Dios nos está hablando por su palabra. Dios nos está enseñando cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que ser. Y este tema, como les digo, es un tema muy delicado, muy importante. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 5. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, anótela y al final de la palabra la puede hacer para que nuestros hermanos líderes puedan contestarla y así podamos entender lo que Dios nos está hablando. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hay tres tipos de hombres, ¿no es cierto?, que menciona Pablo, hay muchos más, son 6, pero en este momento vamos a tomar 2, pero hay 3 tipos de hombres. Es el hombre natural, que es el hombre inconverso, el que no conoce a Cristo. Ese es el hombre natural, que antes nosotros vivíamos en ese hombre, ¿no es cierto?, ese hombre que practicaba las cosas, los pecados y todas las cosas, hermanos, y estaba en tinieblas, y como dice la palabra de Dios, estábamos muertos en delitos y en pecados. El hombre natural sale en 1 Corintios, capítulo 2, 14. El hombre natural sale en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. El segundo hombre es el hombre espiritual, que es el que es guiado por el Espíritu Santo, que sale también en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 15. El segundo hombre es el hombre espiritual, que es guiado por el Espíritu Santo, que sale en 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. El tercer hombre es el hombre carnal, que es el hombre que ha aceptado al Señor, que es un cristiano que ha aceptado al Señor, pero que no está decidido, sino que está entre el medio. Muchas veces, ¿no es cierto?, está obedeciendo a la carne más que al Espíritu. Y eso está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. 1 Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 3. ¿Por qué vamos a hablar, hermano, en esta mañana? Porque muchas veces nosotros pedimos muchas cosas, como decía el hermano, y pedimos mal. Esto sale en Santiago capítulo 4, 3, dice, pedís, ¿y qué dice? Y pedid mal porque para gastar en tus propios deleites, ¿sí o no? Pero ¿cómo nosotros vamos a pedir mal y vamos a gastar en nuestros propios deleites? Muchas veces pedimos al Señor, ¿no es cierto?, que nos dé la fuerza, que nos dé la vida, que nos dé la salud. Pero ¿para qué pedimos al Señor que nos dé la fuerza, la vida y la salud? ¿Para qué es nuestra petición? ¿Es para que nosotros podamos acercarnos más a Él, para que podamos servirle más a Él? ¿O es para que nosotros entretengamos más nuestra carne? Muchas veces nosotros, ¿no es cierto?, se nos ofrecen, ¿no es cierto?, actividades de esta tierra, de este lugar donde estamos viviendo, y no tenemos ningún problema. Nosotros aceptamos eso con ningún problema. Por ejemplo, ahora siempre cuando nosotros oramos 10, 15 minutos, y muchas veces se empieza, ¿no es cierto?, la carne se empieza a impacientar. Y empezamos a ver por qué estamos orando tan largo y cuándo van a terminar, o empezamos a mirar la hora de cuándo vamos a terminar la reunión porque yo tengo que hacer. Entonces, muchas veces nuestra carne, hermano, se antepone o es enemiga de nuestro espíritu, ¿no es cierto? Nuestro espíritu desea, ¿no es cierto?, desea conectarse con el Señor, desea adorar a Dios, desea cuándo vamos a... Pero nuestra carne, ¿no es cierto?, nos empieza a impedir, nos trata de impedir. Ahí mismo en Romanos, en el capítulo 8, versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es lo que es? Muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En Gálatas 5:17, vamos a Gálatas 5,
Vamos a Gálatas 5:17. Si hay algún hermano que la encontró, la puede leer, por favor. Gálatas 5:17. Hermana, amén, léalo. ¿Sí? 5:17. Sí, Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Y siga con el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ya. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ya. ¿Qué más? Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. ¿Sí? Amén. Ahí. Bueno. Amén. Ya. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de dos hombres, el hombre el carnal y el hombre espiritual. El hombre carnal, ¿no es cierto?, se trata de buscar cómo entretener, cómo ocuparse de las cosas de la carne. No estamos hablando de la carne en el sentido, porque nosotros tenemos que comer, como seres humanos tenemos que alimentarnos. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, ¿no es cierto?, pasamos a ser una nueva criatura, pasamos de muerte, pasamos a vida. Ahora el Espíritu Santo de Dios, si es que mora en nosotros, ya Él nos va dirigiendo en lo que tenemos que hacer. Y toda obra, ¿no es cierto?, dice que somos muertos al pecado. No podemos seguir practicando el pecado, porque dice, manifiestas son las obras de la carne. Es decir, mucho se habla del adulterio. Todos conocen qué es lo que es un adulterio. Todos conocen qué es una fornicación. Todos conocen qué es lo que es una idolatría, hechicería, pero muchas veces el adulterio tiene dos facetas. Es el adulterio carnal, cuando una persona ejecuta, ¿no es cierto?, con otra del sexo opuesto o ejecuta un acto sexual, hermanos, siendo que estando, dijéramos, casados. Pero también dice la palabra de Dios que nosotros, también hay personas que adulteran. Y yo me recuerdo esta parte cuando en Chile vendían leche. Y el lechero venía con un jarro grande, ¿no es cierto?, de aluminio, no sé quién se recuerda de eso, y venía con un jarrón grande de aluminio vendiendo leche que era pura de vaca. Al final, cuando nosotros poníamos a calentar la leche, no le salía casi nada de nata, no salía, ¿no es cierto?, esa grasita arriba, porque estaba adulterada, le habían echado un poco de agua para, ¿no es cierto?, hacerla más, que fuera más. Entonces, muchas veces se adultera la palabra de Dios, dijéramos, se tergiversa lo que el Espíritu Santo de Dios, lo que Dios nos quiere decir para nosotros. Y nos acomodamos a nuestra propia carne, a nuestro propio deseo. Entonces se adultera la palabra de Dios. Ahora, fornicación, muchos dicen fornicación es tener relaciones sexuales, sino cuando uno está soltero. Pero también fornicación significa que cuando Dios le habló al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, que habían fornicado, habían ido tras otros dioses, tras otras imágenes, tras otras cosas, y que a él lo habían dejado. Estaban, ¿no es cierto?, cometiendo una fornicación espiritual con otras razas, con otras civilizaciones, con otros pueblos, y estaban dejando al Dios omnipotente, al único, lo estaban dejando a un lado. Y Dios los condenó por ello. Tenemos que lo que es una lascivia. Lascivia es un apetito inmedido, inmoderado de algo, ¿no es cierto? Tenemos disensión, que es una oposición de varios sujetos en los pareceres de otras cosas. Son divisiones. Tenemos contienda. Competencia, dice que es una lucha contra otra persona. Cuando una persona está enojada, trata de competir con otra persona, ¿no es cierto? Trata de hacer las cosas, no, yo tengo que hacerlas mejor porque yo odio a esta persona, yo no la puedo soportar. Las herejías son creencias o ideas contrarias a la enseñanza de la Biblia. Pleitos son enfrentamientos o altercados. Y en esto los habla en Santiago 4, del 1 al 2. ¿Quién busca Santiago 4, del 1 al 2? Santiago 4, del 1 al 2. Mi hermana Gloria Enrique, ¿lo puede leer? Santiago 4, del 1 al 2. Amén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís.
Y el 3 dice ahí lo que leíamos en delante: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, él, ¿no es cierto?, dice que Pablo le estaba hablando, Santiago estaba hablando, decía, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Guerras, no estaba hablando de guerras, dijéramos, con armas, ¿no? Sino que combates entre personas, ¿no es cierto?, peleas, disgustos. Y decía, entre vosotros, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? ¿Por qué? Porque estaban en estos momentos, ¿no es cierto?, dándole más importancia al asunto de la carne. Por eso es importante este tema, es muy profundo y es muy delicado, porque nosotros como hombres naturales, ¿no es cierto?, dice la palabra de Dios que somos libres en Cristo Jesús, y a través de esa libertad nos ha hecho libres para que disfrutemos de lo que Dios nos ha dado en una buena manera, en una buena forma. Pero muchas veces nosotros le damos más importancia a todo lo terrenal más que lo espiritual. Y muchas veces tenemos muy poco contacto con nuestro Señor. Y en nuestra carne, hermano, cuando queremos orar, no quiere que oremos. Nuestra carne, cuando queremos adorar a Dios, no quiere que adoremos a Dios. Nuestra carne, cuando queremos hablar palabras, no quiere que hablemos palabras. No quiere que nos alimentemos espiritualmente. Y lamentablemente, cuando la carne está más fuerte que el espíritu, ¿qué pasa, hermano? Que el hombre espiritual empieza a morirse, empieza a apagarse en nuestras vidas. Y lamentablemente, cuando nos morimos espiritualmente, tenemos algo muy grande. Nadie nos puede levantar, nadie nos puede ayudar, solamente si venimos a las plantas de Jesús. Por eso yo leía el tema de ese hombre que dejó mucho, ¿no es cierto? Dice, por años, se endureció su corazón, porque por años no se empezó a acercar a Dios, no empezó a buscar las cosas espirituales. Jesús era un hombre, hermano, que vino en carne, y dice que se despojó de sí mismo, de su majestad, se despojó de sí mismo, de todo lo que tenía en el reino de los cielos. Él podría haber venido como un hombre también como Dios, y él podría haber evitado el comer, porque él no tenía necesidad de comer, pero como vino un cuerpo, ¿no es cierto?, terrenal, él comía, él tenía que ir al baño, él tenía que lavarse, él tenía que tomar desayuno, pero dice que Jesús se preocupaba más de orar, de poder hablar de la palabra de su Padre que le había mandado. ¿Cuántas veces Jesús dice que se iba solo a ayunar, a orar, ¿no es cierto?, y estaba toda una noche, todo un tiempo? ¿Por qué piensa usted que Jesús tuvo que hacerlo? Porque tenía esa carne, ¿no es cierto? Que esa carne quizás mejor era una lucha también, que él no podía dejarla, que la carne lo dominara, sino que tenía que estar en constante contacto con su Padre, espiritualmente, alimentándose de su Padre, espiritualmente, de esa oración, de esa fortaleza de Dios, para poder seguir predicando, para poder seguir anunciando el Evangelio, para que aquellos hombres que lo blasfemaban, que lo criticaban, que lo condenaban, hermano, que muchas veces querían matarlo. Y Jesús, ¿qué es lo que hacía? Él no se defendía humanamente, sino que él se defendía con la palabra de Dios, porque la presencia de Dios, por eso fue un varón perfecto, un varón lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso que él pudo presentarse delante de Dios como el Cordero sin mancha, y pudo morir por nuestros pecados, porque era un hombre espiritual, estaba guiado por el Espíritu Santo de Dios. El hombre que es guiado por la carne no quiere, hermano, hacer nada, no quiere, quizás muchas veces siente el deseo de estar en un lugar, siente el deseo de escuchar palabras, pero hay muchas veces las cosas de este mundo. Recordemos la palabra del sembrador. ¿Qué dice la palabra del sembrador? Que cuando cayó, ¿no es cierto?, la semilla en pedregales, ¿no es cierto? ¿Qué pasó cuando cayó en pedregales? No tuvo raíz. Muchas veces el hombre, ese carnal, sí, estuvo bonita la palabra, estuvo lindo este hermano, estuvo lindo este otro hermano, no, que este hermano no me gusta, no, que este otro acá. Y hermanos, la carne empieza a criticar, la carne empieza, hermanos, a florecer a tal grado que muchas veces ya no queremos ni siquiera escuchar palabras, no queremos ni siquiera orar. Y muchas veces, cuando ya empieza a florecer la parte carnal, vienen todas estas cosas que leíamos en delante. ¿De dónde vienen guerras, los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Combaten, hermano, el espíritu con la carne. Vemos por ejemplo,
en las características del corazón carnal. Vemos en Jeremías 17:9. Por favor, busquemos en Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Mi hermana Mari Carmen, si la buscó usted, por favor, léala. Jeremías 17:9. Todos lo sabemos. Aprieta el micrófono. Sí, ya está, hermano. 17:9 dijo. Ok. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cierto? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces estamos combatiendo, hermanos, en estos momentos. Y por eso el apóstol Pablo decía, no tenemos lucha contra carne, no es contra una persona de otro lado, no es esa carne, se refiere a eso, sino que tenemos lucha ¿contra qué? Contra potestades de las tinieblas, contra cosas que quieren que nosotros, hermanos, practiquemos las cosas que antes ya habían muerto. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice que buscad las cosas de arriba. Por eso el corazón es engañoso, porque muchas veces nosotros queremos, hermano, nuestra carne, queremos orar, pero no se nos presenta una y otra cosa, y después cuando ya queremos orar no tenemos el tiempo, no tenemos la fuerza. ¿Y qué pasa cuando el cristiano no se empieza a alimentar espiritualmente? No empezamos a leer su palabra, no empezamos a orar, no empezamos a cantar al Señor, no empezamos a buscar lo que Dios quiere. ¿Qué empieza? El ser humano se empieza, como decíamos en delante, se empieza a morir, nos empezamos a apagar. Ya nuestra lámpara no alumbra, ya nuestra lámpara está escondida muchas veces, no queremos ni siquiera levantar nuestras manos. No queremos ni siquiera darle unas gracias al Señor en la mañana, como nos levantamos con cualquier cosa de afuera, como cualquier persona de afuera, y nos vamos y disfrutamos de nuestro tiempo terrenal. Pero ¿qué pasa con nuestro tiempo espiritual? ¿Qué pasa con nuestro espíritu? Vamos a ver el segundo hombre, que es el hombre espiritual, que es en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15. Mi hermana Estela, por favor, ¿la puede leer? Sí. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15. ¿La encontró mi hermana? No, un momento, por favor. Ya. Yo lo tengo. Yo se lo voy a leer. Ya. Si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad. No. Primera de Corintios. Primera Corintios. No me fui a Santiago. Lo tengo acá yo, lo voy a leer. Amén. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no es juzgado de nadie? Porque nadie puede apuntar a ese hombre que anda buscando la palabra de Dios, que anda alabando a Dios, que anda hablando de la palabra de Dios, pero también haciendo la palabra de Dios. Es muy importante, porque muchas veces nosotros podemos ser cristianos, hermanos, ir a una iglesia, podemos cantar, podemos sentarnos, podemos hacer todas las actividades de la iglesia, pero a lo mejor no estamos haciendo lo que estamos, ¿no es cierto?, hablando. Es muy lindo hablar, es muy lindo decir Cristo cambia, Cristo acá y hablar, pero cuán diferente, hermano, hacer la palabra de Dios. Cuán diferente dice, bienaventurado el que oye mi palabra, más bienaventurado es el que la pone por obra. Por eso el espiritual dice, no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque el espiritual, hermano, es algo como que una efervescencia que sale de ese hombre, de esa persona. Es una efervescencia. Hermano, anda buscando agradar a Dios, anda buscando, ¿no es cierto?, cómo poder trabajar para el Señor, cómo poder, hermanos, tener algo de poder ganar para el Señor, alma, o para predicar, o para hablar, anda buscando, hermano. Pero el carnal no te preocupes, no, todavía hay tiempo. El enemigo, hermano, mire, yo tengo un ejemplo, el ejemplo del pez. El pez, ¿no es cierto? Todos sabemos que se le coloca una carnada al pez en el anzuelo y se tira al mar, ¿no es cierto? Y el pez no sabe que esa carnada lleva un anzuelo. Entonces el pez va y come esa carnada, pero a la vez es enganchado en el anzuelo, no sabe que comiendo esa carnada va a la muerte, porque lo sacan fuera del agua y el pez muere, ¿no es cierto? Se lo comen.
Y bueno, y si fuera de lo contrario, si esa persona vuelve a tirar el pez una vez que lo capturó, ¿no es cierto?, en el anzuelo, lo vuelve a tirar al mar, ese pez vuelve a caer nuevamente y vuelve a picar el mismo anzuelo con la misma carnada. ¿Por qué? Porque no piensa que esa carnada que va a picar, eso que va a comer, no piensa que más le va a traer la muerte. Muchas veces nosotros, hermanos, por eso dice la palabra de Dios, el que practica el pecado, ¿qué dice? El que practica el pecado, dice, no puede agradar a Dios. El pecado es muerte. ¿Cómo nosotros, siendo nuevos hijos, nuevas criaturas, podemos seguir viviendo en el pecado? ¿En qué? Y estábamos hablando en delante, ¿no es cierto?, de todas las cosas, de todas las cosas malas. Envidia, pleitos, celos, contiendas, ¿qué más? Fornicaciones, adulterios, mentiras. Hay cosas que no se ven. Muchas veces se menciona el adulterio, la fornicación, esto. Hermano, hay muchas cosas que no se ven. Por ejemplo, la envidia, pero se manifiesta, ¿sí o no? El celo también se manifiesta. Hay cristianos que tienen celo de otros cristianos. Hay cristianos que tienen envidia de otros cristianos. Hay personas que son contenciosas, que les gusta, dijéramos, andar armando cosas, pleitos. ¿Por qué? Porque en su vida personal todavía la carne está ahí, ¿no es cierto?, obrando. Y son cristianos, por eso dice la palabra, son dos tipos de cristianos, el cristiano espiritual y el hombre carnal. El hombre natural no lo tomamos en cuenta porque ese hombre natural ya, hermanos, era del mundo. Nosotros como cristianos pasamos a hacer una nueva vida en Cristo Jesús, si es que el Espíritu Santo mora en vosotros. ¿Por qué Dios me dio este tema? Mire, yo estaba, hace 2 semanas estaba durmiendo y el Espíritu Santo me habló. El hombre espiritual alimenta al espíritu. El hombre carnal alimenta la carne. Y eso fue todo. Esa fue la palabra que me dio el Señor. El hombre espiritual. Si tú quieres ser espiritual, si yo quiero ser espiritual, yo tengo que buscar, hermano, el reino de Dios y su justicia, no el reino de la tierra y su injusticia. Muchas veces los confundimos. Sí, bueno, tenemos tiempo. Mire, hermano, dice la palabra de Dios. ¿Tiempo para qué? ¿Tiempo para qué? Tiempo para comer, tiempo para reír, tiempo para jugar, tiempo para aquí, tiempo para allá. Tenemos tiempo para todo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque no creo que si tú fuiste hecho libre, si yo fui hecho libre en el Señor, si yo fui libertado de la esclavitud del pecado, no creo que Dios me trajo para nuevamente ponerme esclavo, ¿no es cierto?, y no permitirme nada. No, dice la palabra de Dios que tenemos todas las cosas, me son lícitas, todo lo que hay aquí. Pero yo tengo que saber pedirle a Dios que me ayude cuáles son las que me convienen, cuáles son las que me van a llevar a la vida eterna, cuáles son las que me van a producir en mi vida un fruto agradable a Dios, un crecimiento espiritual. No ser un enano espiritual, hermano, no ser un hombre, como decimos la palabra, un hombre carnal, que siempre anda, que no quiero, que sí, que mañana, que andamos mal, que hoy día estamos bien, que mañana estamos... No, hermano, Dios no quiere que seamos así. Obviamente tenemos problemas, yo tengo mis situaciones, tengo en mi trabajo situaciones, muchas veces también tengo mis cosas aquí en mi hogar, tengo un hogar que cuidar, mi esposa, mis hijas, pero que Dios nos dé la gracia para ser ejemplos como cristianos con nuestra familia. Muchas veces pedimos por nuestra familia, pedimos por nuestros hijos, por nuestras esposas, pero nosotros estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo. Orad sin cesar, ora por tu familia, clama, busca la palabra de Dios, busca alimentarte espiritualmente para que su espíritu crezca y podamos ser un ejemplo para los que están a nuestro alrededor. Ese es el cristiano espiritual. Jesús fue un ejemplo. Es cristiano, de un hombre espiritual, lleno de la gracia. También Jesús se enojó, ¿no? Jesús se enojó, ¿no? Sí, se airó, ¿no es cierto? Pero en ese momento fue una ira por lo que estaban haciendo en la casa de su padre, en el lugar donde se juntaban a orar y a clamar a Dios. Ahora Dios no habita en ese templo, pero Dios está habitando en tu vida, en tu templo. Aquí adentro somos templo del Espíritu Santo. Vamos a ver, ¿no es cierto? Dice que Jesús hacía una oración y la búsqueda espiritual. Vamos a ver en Marcos 7:21. Marcos 7:21. Mi hermano Juan Vasco, por favor. Amén. Marcos 7:21 dice... 21 al 23.
Amén. Porque de dentro ¿Ya? del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Es decir, que aquí está hablando, ¿no es cierto?, de ese hombre que quizás antiguamente el hombre natural estaba afuera, dentro del corazón de los hombres, pero ahora estamos dentro, ¿no es cierto?, en la parte, estamos dentro del cuerpo de Cristo. Y como tales hijos de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, ya estas cosas, dice, tienen que estar muertas, porque somos muertos al pecado, porque nos dieron vida en Cristo Jesús. Ahora estas cosas no pueden estar en nosotros, malos pensamientos. ¿Usted piensa que hay malos pensamientos dentro del pueblo cristiano? Sí, muchas veces no queremos, hermanos. Muchas veces Dios nos llama, hermanos, alguna persona aquí en estos momentos tiene algún problema, hermano, tiene alguna necesidad espiritual, y muchas veces ni siquiera nosotros nos atrevemos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos miedo de que nos miren y digan, pero este hermano, mira, está saliendo por esto, y ¿sí o no? Porque se empieza a juzgar. Muchas veces es tan fácil juzgar a un hermano, a una persona, ¿no es cierto?, de que, porque está pasando esto y porque está pecando, cayó en pecado. Y nosotros, que somos supuestamente más espirituales, tratamos de ahogar más al débil. Cuando dice la palabra de Dios, el que es más fuerte espiritualmente ayuda al más débil en el espíritu. ¿No es cierto? Pero muchas veces pensamos mal. Los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, aquellos que roban, hermano. Muchas veces hay cristianos que también son buenos todavía muchas veces hurtan. Hay envidias. ¿Qué más dice? Las avaricias. Personas que son avarientas, que quieren mucho más. Y Dios les da, pero quieren mucho más y mucho más y mucho más. Las maldades, el engaño, el engañar, hermano, a un hijo de Dios. El engañar también, bueno, afuera también. Cristianos que son buenos para engañar. Son mentirosos. La envidia, la maledicencia, la soberbia. Wow, ¿qué es una soberbia? La soberbia cuando y no doy mi brazo tercero, y no, él cayó, y no, él tiene que venir aquí, no. La insensatez. Son, hermanos, cosas que muchas veces están dentro del corazón del hombre más de afuera. Ahora, no tienen que estar dentro del pueblo de Dios, no tendrían que estar dentro de nosotros. Por eso, el apóstol Pablo nos aconseja en Romanos, volvemos a Romanos 8, ¿no es cierto?, donde dice que tenemos que nosotros, Romanos 8, vamos a Romanos 8, dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es lo que es? Muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Jesús dijo, mi paz os doy. ¿Cuánto en el mundo están buscando la paz hoy en día? Esa paz que firmaron un papelito, vamos a firmar un papel entre esta nación y esta otra nación, buscan la paz, hermano, pero esa paz no es la que Dios da. Cuando Dios da una paz, es una calma, una tranquilidad, un gozo. Mira, años atrás, estábamos en una reunión y empezó el Señor a manifestar su presencia y yo empecé a llorar y sentí su presencia hermosa. Terminó la reunión y mi esposa venía manejando el auto. Yo venía con Dios me dio una paz, una calma tan grande, hermano. Es como si te pusieran morfina. No sé quién ha estado en el hospital cuando le ponen morfina, como que anda en las nubes así y no se preocupa de nada y no tiene nada, no siente nada. Dios me colocó en ese momento paz. Una paz tan grande, hermano, pero tan inmensa, que yo no me preocupaba, que yo nada, hermano, era un gozo, una tranquilidad, pero absoluta. Pero con el tiempo esa paz empieza a ir, ¿no es cierto? Porque nosotros, le vuelvo a insistir, estamos combatiendo. Hay una palabra que dice que nosotros, el enemigo más grande que tenemos es nuestra carne, porque nos acostamos con nuestro enemigo y nos levantamos con nuestro enemigo. ¿Sí o no? Amén. Nos acostamos con nuestro enemigo y nos acostamos con nuestro enemigo. Entonces dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Tú crees que un cristiano, hermano, que nosotros cuando jóvenes le llamamos un sancochado, una persona que era media nomás, así coció a media nomás, ¿tú piensas que puede agradar a Dios? ¿Usted piensa que Dios a mí me puede usar siendo un cristiano a medias?
Un cristiano que agrada al mundo y que agrada a Dios, que quiere hacer las cosas que el mundo, para agradar a estos que están aquí, yo voy a agradarlo. Y también cuando está en la iglesia, yo, bueno, Señor, me pongo una aureola arriba. ¿Usted piensa que un cristiano así va a agradar a Dios, que Dios lo va a usar? Si el Espíritu Santo de Dios está morando en nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Buscar el reino de Dios. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, nosotros no vivís según la carne, dice Pablo, sino según el Espíritu. Si somos guiados por el Espíritu, vamos a hacer las cosas que Jesús hizo. Vamos a hacer las cosas que Jesús habló. Vamos a hablar la palabra con hechos. Porque Jesús cuando hablaba, Él hacía las cosas que hablaba. Y hablábamos, los hermanos nos han estado dando enseñanza, palabra. El pastor pedía una oración. ¿Cuál fue una de las oraciones del pastor? Oremos por los hermanos que no se han comunicado, los que no se han conectado, los que no se han comunicado. Quizás se olvidaron, quizás tienen problemas, no lo sabemos. Pero hay que orar por nuestros hermanos. Hay que orar porque este lugar tendría que estar lleno. ¿Cuántos somos en la iglesia? 40, 50, 60. ¿Cuántos sabemos aquí? Por eso dice la palabra de Dios, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Yo quiero dejar un tiempo en esta mañana para que usted tiene una pregunta, por favor hágala, hermano. Usted tiene una duda, hágala. Y le ruego a nuestros hermanos, mi hermano, a ver, ¿dónde está mi hermano? Mi hermano José Fuentes, por favor, me puede ayudar. ¿Está escuchando mi hermano José Fuentes? Amén. ¿Usted quiere que le haga una pregunta o que diga algo? No, que usted, si me puede, por favor, apoyar en esta palabra, por favor, lo que usted quiera agregar. Ya, podríamos, yo tengo varios versículos anotados. Amén. Vamos a ver en Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Es una parte bien importante. Bueno, toda la Biblia es importante. ¿Amén? Esta parte es importante. Hoy día comieron alimentos sólidos, cosas así. Toda la palabra es importante. ¿Amén? Pero Gálatas 5, 25 dice así. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros, como decía usted, eso de andar en la carne. ¿Amén? Entonces, después dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, capítulo 6, verso 1, bueno, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea, y tú también seas tentado. Ahí en Corintios dice que el apóstol Pablo no le puede hablar a los hermanos como espirituales, porque habían disensiones, habían problemas, entonces le decía que andaban como carnales. La persona que anda, cree que está en el espíritu y es bueno para andar peleando o andar metido en lío, anda, desgraciadamente, no anda en el espíritu, anda en la carne. Entonces lo que vamos a ver acá, dice, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. El Señor Jesús dijo, la carne para nada aprovecha. Las palabras que Dios ha hablado son espíritu y son vida. O sea que para andar de acuerdo al espíritu hay que estar de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. ¿Amén? O sea, el espiritual está bien que alaba al Señor, que haga muchas cosas, pero el espiritual se nota más que está cumpliendo lo que dice la palabra del Señor. Ahí se nota el espiritual. Porque hay gente que cae al suelo. Yo veo en Chile, hay gente que cae al suelo, lanzan como media hora, pero en la media hora están afuera, es más borracho que los borrachos. O sea, no es lo que uno haga, es lo que uno haga en la iglesia, es lo que uno sea en todos lados. Uno tiene que ser espiritual, en la iglesia, afuera y en todos lados, va a ser el hombre espiritual. Entonces, lo que estamos viendo ahora acá, aquí hay una parte que muchos se caen, muchos cristianos, por no decir casi todos, no quiero decir casi todos, pero muchos se caen en esto. Dice, en el Gálatas 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿qué pasa si alguno pide a un hermano que cayó? Algunos le dicen, hay que hablarlo más, no hay que meterse con él, tú moriste para mí y muchas cosas, pero la Biblia dice que vosotros que sois espirituales, lo que tiene que tratar de restaurarlo. Amén. O sea, si pecó el hermano y pecó duro, no hay que tirárselo encima porque el hermano ya está mal ya. Entonces la palabra de Dios es importante que uno, si se sorprende a alguno en alguna falta, hablarle con el espíritu de mansedumbre. A mí me pasó cuando yo estaba recién en la iglesia, había un hermano que era líder de la iglesia, y de repente no empezó a ir a la iglesia. Y después por ahí, un día fue la esposa de él a la iglesia y dijo, ¿ha visto a mi esposo? Y yo dije, ¿cómo usted que la esposa no sabe dónde está? No, él dijo, sí, él me dejó por otra persona. Entonces el hombre dejó a la esposa por otra persona. Y un día yo lo escuché en la calle a él. Yo sabía, cuando la iglesia supo que este varón, porque este hombre hablaba en lengua, profetizaba, predicaba, era anciano en la iglesia, Estaba a cargo de un grupo de jóvenes y este hombre cayó en adulterio, cayó en un pecado muy, muy duro. Entonces yo sabía que estaba en adulterio. Y la iglesia sabía, los jóvenes sabían, porque era líder de los jóvenes. Los jóvenes, cuando supieron que yo era adulterio, los jóvenes empezaron a orar misericordia para él, que el Señor tuviera misericordia de él. En ningún momento lo juzgaron, porque había caído. Entonces era tan grande el dolor que cuando es grande el dolor, uno no juzga. Amén. Entonces un día lo escuché en la calle yo. Me dijo, hola Pepito, porque me decía Pepito, ¿cómo estás? Bien, le dije yo. Yo sabía que estaba en adulterio, que la esposa de él me había dicho. Y yo lo saludé bien. Y le dijo, ¿qué me dijo tienes para contar? Yo le dije, ¿sabes, hermano? Le dije yo, algo le voy a decir a usted. Nosotros estamos orando mucho por usted. Estamos orando firme por usted. Y el hombre empezó a llorar. Nunca le dije yo, mira lo que hiciste, sin vergüenza. Yo sabía que era así, que era falso, nada. Entonces a veces nosotros empezamos a juzgar, y nos luchamos porque esa persona que cayó está en un peligro muy grande. Entonces hay que tratar de salvarlo como sea. Quizás no se pueda, pero es que espiritual. Cuando alguien cae, siente un dolor tan grande que quiere que se restaure. No quiere que permanezca caído. Entonces, si una persona está caída y los tiramos encima con todo contra él, no estamos andando como espirituales, estamos andando como carnales. No importa el tiempo que tengamos en la iglesia. Porque esa persona que cayó necesita la ayuda, porque él cayó, como decía usted antes, que si nos descuidamos, nos ponemos duros para las cosas del Señor, y eso es, entonces el hombre ya se ha puesto duro para las cosas del Señor, y yo le empiezo a dar duro en la cabeza, es muy difícil que se restaure. Pero si uno le habla a él palabras espirituales, si le mira, se murió por ti, el Señor no quiere que estés caído, quizás él en ese momento no escuche. Pero siempre cuando nosotros nos hablan, en el momento a veces no escuchamos, pero cuando pasa el tiempo nosotros estamos solos, empezamos a meditar y decimos, en realidad esta persona tiene razón lo que decía. Y la persona siente ir a Dios, pero si uno le da en la cabeza y le da duro, él nunca más quería ir a la iglesia, que dice, esta gente me quería cuando yo era de ellos nomás, ahora que yo caí no me quieren. Entonces dice la palabra del Señor, Gálatas 6 dice uno, hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no tirando de encima. Amén. Pero miren lo que dice más adelante, considerándote a ti mismo, o sea que tú también seas tentado. ¿Qué quiere decir? Considera a ti como cayó él, y quizá un día si tú estás débil también vaya a caer. Entonces te das duro en la cabeza cuando caiga ahí. Pero amén. Si tú eres espiritual y, como se leía antes, no vas con otro lo que no quiere quedar contigo, entonces los otros, si lo ven a uno que un día cae, porque nadie está exento de caer, no hay nadie libre, si alguna vez uno cae, va a tener alguien que le atiende la mano para levantar. Amén, hermano. Sí, amén. Gracias, mi hermano José.
ahí mismo en Gálatas, para terminar mi palabra y darle la oportunidad al pastor, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero mire lo que nos da el Señor ahora. Dice, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Yo creo que todos mis hermanos aquí que estamos presentes, todos, y los que no están presentes, algunos que no están tan enfermitos, algunas cosas, todos queremos tener vida eterna. Amén. Queremos estar con el Señor Jesús. Yo creo que ninguno de nosotros, mi hermano, va a quedarse, porque estamos viendo el tiempo tan peligroso. No, ninguno de nosotros va a querer quedarse, hermano, en esta tierra tan contaminada, tan llena de violencia, de terremotos, de maldad, hermano. Está un caos horrible. ¿Y qué queremos nosotros? Tenemos que ¿qué? Sembrar para el Espíritu. Leer la palabra, hermano, leer su palabra, estar orando. Nuestro hermano Juan Carlos dijo, hermanos, oremos por nuestros hermanos, que estemos orando durante toda la semana. No solamente el día domingo, no solamente un día martes, no un día miércoles, un día jueves. Durante toda la semana estemos clamando al Señor, orando los unos por los otros. Dice la palabra de Dios, alimentándonos, porque necesitamos comer. El pastor mencionaba la otra vez y mencionamos la palabra anoréxico. Cuando un cristiano está anoréxico, hermano, espiritualmente no quiere nada, nada, nada. Y todo lo encuentra aburrido, todo lo encuentra, no está para acá. Pastor, les quería hacer una pregunta. ¿Cómo fue el testimonio que contaba del hermano que criticaba, a todos les tenía la palabra? Le doy la palabra, por favor, pastor. Gracias, hermano. Gracias por la palabra dada. Sí, este hermano tenía marcada la Biblia con diferentes colores y cada color representaba un hermano de la congregación. Y bueno, este versículo bíblico a este hermano le cae de sombrero. Este otro versículo bíblico a este otro hermano le cae de sombrero. Y así tenía versículo para toda la congregación. Y el pastor lo toma y le dice, hermano, ¿y dónde están sus versículos bíblicos que le caen de sombrero? Ah, no he anotado ninguno. Claro, porque todos los que dijo son suyos, le dijo. Entonces muchas veces, como dice el hermano José, juzgamos a medio mundo. Claro que hay también reglas de juicio, ¿ya? Y eso lo vamos a dejar para después, porque si hay un adúltero en la iglesia que está levantando a las hermanas, bueno, eso es otra cosa. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Nosotros, como nos has exhortado en esta mañana, queremos ser amado Dios conforme a tu presencia, a tu imagen, Señor, y por eso queremos ser cristianos espirituales, que seas tú ayudándonos a cada uno de nosotros, a cada uno de los hermanos que están conectados, a cada uno de los oyentes que van a escuchar este sermón, Señor, que realmente podamos poner nuestro espíritu, alma y cuerpo en tus manos para no ser gobernado por el pecado y caminar, Padre Santo, conforme a tu obediencia, a tu amor, a tu misericordia, a tu fidelidad para con nosotros. Queremos también serte fieles haciendo lo que tú nos has mandado. Una vida, Señor, en esa relación personal contigo, que no se acabe, para que cuando partamos de este lugar no seamos obreros avergonzados, sino que estemos ante tu presencia, Señor, con gloria, con alabanza y regocijo a ti, porque tú nos has amado y tú nos has llamado a ese lugar precioso que es tu casa, tu eterno reino. Gracias, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.